El siguiente video fue publicado por la cuenta de YouTube del usuario Welcome to the Woods. En sus videos comparte regularmente sus aventuras de campamento por todo el país, documentando sus experiencias y descubrimientos en el camino. En un video publicado en su canal en febrero de 2024, se propone a pasar la noche en una cabaña aislada que ha estado construyendo en lo profundo del bosque. Pero lo que parecía ser un proyecto para documentar el progreso de su casa tomaría un giro impactante. Echa un vistazo a la grabación. Don't know what is going on here. This woodland just gets stranger and stranger. But the gutting thing is I was hoping to show you lot that cabin built from start to finish. It was just going to be a little cabin. May as well show you it now. It's wrecked. But I might as well show you it's wrecked now. But I'll show you the video I was starting to make that would have probably took a month or two to put up. Although there weren't a lot of work put into that frame, there was a lot of work elsewhere on the yard where I've broken down about 50-60 large 7-foot pallets, broken all the boarding off it to make walls for that. I even measured up my stove, so a little stove would have gone in there. Lamentablemente, el cobertizo que estaba tratando de construir fue destruido por un intruso. Algún tiempo después, graba 2 videos de cámara con visión nocturna, y en esta se pudo captar algo realmente extraño. There's a figure at night time that's in the right hand side of, I believe it's camera 6. Starts off, comes out of the woodland, and then all of a sudden it seems to trigger the camera again and then come back out. That again happened about a week later on camera 4. But this time it's daytime and it's a bit more explainable. I mean, it looks to me like someone's in there poaching for the deer perhaps, or doing a bit of wildlife photography, but whoever it is shouldn't be there. Como puedes ver, se muestra a una persona usando algún tipo de camuflaje, caminando por el bosque. ¿Qué o quién podrá ser? Hasta el momento se desconoce. Tiempo después, quiso pasar la noche en el bosque en una tienda de acampar y ver si puede filmar a aquel intruso. El hombre preparó una trampa de sonido que con suerte asustará a la persona si se acerca demasiado al campamento. Luego, vemos imágenes del hombre acostado para pasar la noche cuando algo fuera lo sorprende. Puedes escuchar a alguien caminando por el bosque a su alrededor, golpeando los árboles. ¿Quién será esta persona y cuáles serán sus intenciones? En el siguiente video, el hombre montó un campamento ficticio con una trampa para filmar a la persona que camina por las noches. Don't know if you can see it, but just against that tree that's out there in the opening, that is the decoy camp. I'll show you exactly where we are with an arrow. As you can see, once you're shut inside, it is quite cosy. I want to keep this light as low as I can, but it sounds like a woman shouting or screaming. Jesus. Jesus. The hell is that? What the hell is that?
Switch over to night vision, 1 second. Lo que filmó el hombre fue bastante impactante. De hecho, se puede escuchar a una mujer gritando en algún lugar en la distancia. El hombre terminó pasando la noche allí y no se fue inmediatamente después de escuchar los gritos. Esperemos que nunca tenga que regresar a este lugar, ya que todo se puede volver aún más oscuro. Pero ponte en los zapatos de este hombre y cuéntame si tú te atreverías a pasar una noche en este bosque para descubrir quién es esa extraña persona que deambula por las noches. Y recuerda que puedes compartir este video en WhatsApp. El siguiente video fue publicado en una cuenta de TikTok llamada Zona Miedo, y en esta se muestra la grabación de lo que parece ser un avistamiento de la mítica Llorona. Presta atención a la grabación. Lo que parece ser el avistamiento de la Llorona fue captado en cámara. Lamentablemente no tenemos nada de contexto de este video, ni dónde ocurrió dicho evento, pero los espectadores fieles a lo paranormal dicen que esto es real, aunque algunos escépticos piensen también que puede tratarse de un vil montaje. Pero tú que ves el video, cuéntame en los comentarios qué es lo que piensas. El siguiente video fue publicado en una cuenta de TikTok y en esta se muestra a una madre que se encontraba jugando con su pequeño en un parque de recreo. La madre graba a su hijo mientras estaba jugando y es cuando ocurre algo realmente sorprendente. Presta mucha atención a ver si puedes captarlo. 3、1。うん。うわ、冷て。こっち見て。イエーイ。ピースしないんかい。Va. ¿Lo viste? Justo antes de que el video termine, se puede ver una extraña aparición de un rostro que está observando al niño en la lejanía. Y más curioso es que, segundos después, desaparece de vista. Y como si esto no fuese lo suficientemente aterrador, un segundo rostro aparece en la escena y, al igual que el primero, desaparece de la misma forma. La usuaria que nos comparte el video nos dice que ella se encontraba totalmente sola en la casa y no había ningún otro adulto. Entonces, esto arroja varias preguntas. ¿Quién o qué son esos rostros que se vieron en la ventana de este cuarto? Muchos espectadores dicen que podría tratarse de un demonio o fantasmas, aunque escépticos piensan que podría tratarse de una pareidolia. Pero tú cuéntame en los comentarios qué es lo que piensas. Aunque no sabemos el origen del siguiente video, lo que sucede en él es realmente escalofriante. Según lo que se sabe es que una familia era atormentada por un demonio en una casa, por lo que un chamán fue a realizar una sesión de limpieza y en el proceso decidió registrar lo que estaba ocurriendo dentro de este inmueble. Aunque el video es corto, lo que sucede en él es realmente impactante.
familia quedó realmente impactada, ya que la manifestación de este demonio es realmente agresiva. Según cuentan ellos, el chamán sigue realizando limpiezas para liberar el mal que habita en esta casa. Pero tú que ves el video, cuéntame, ¿has experimentado alguna vez algo como esto? El siguiente caso fue subido a una cuenta de YouTube hace muchos años, en 2009. El usuario que nos comparte el material nos dice que tiene 2 ubicaciones donde han sido captados formas humanoides parecidas a fantasmas. Se puede apreciar varias entidades caminar por lo que parece ser un bosque. Entonces, dime qué piensas tú al respecto de esto. ¿Acaso será la evidencia real de fantasmas o una edición? Hazme saber qué piensas en los comentarios. Un hombre en México quien se dedica a la construcción y venta de cabañas en México, Mazamitla, le tocó experimentar uno de los eventos más escalofriantes de su vida mientras se encontraba inspeccionando una de las obras. Y es que, caída la noche, algo le llamó poderosamente la atención en una de las cabañas. En esta se encontraba una luz parpadeando en una de las habitaciones. Esto hizo que el hombre sintiera un gran escalofrío recorrer su cuerpo. En este momento, te pido que centres tu atención en las ventanas de arriba y prepárate para lo que se viene. Atento. Antonio afirma que esa noche se encontraba totalmente solo y era imposible de que alguien se encontrase dentro de la cabaña, por lo que, tomando valentía, decidió ir a investigar y ver si se trataba de un intruso. Atentos a la grabación. A ver. No manches. No, sí me da miedo, espérate. ¿Y dónde más alguien? No hay nadie. Ve, no hay nadie. Antonio se adentró en los pasillos de la cabaña, caminando cautelosamente, revisando cada rincón de esta, pero para su sorpresa no se encontró con nada. La cabaña estaba totalmente vacía. Cabe a destacar que Antonio no se dedica a nada paranormal. Esta es la única y la última grabación que tiene un registro de esta índole. Muchos usuarios en internet se preguntan quién o qué era lo que estaba vigilando desde la ventana. Quiero que te hagas esa pregunta esta noche antes de irte a dormir. Únete a la comunidad de WhatsApp. Allí encontrarás contenido exclusivo. El link está en la descripción y primer comentario fijado de este video.
nuestro amigo y colega Tim Morozov se adentraría a una casa con un oscuro y aterrador pasado, donde la presencia de un demonio habita este recinto. Tim entra a la casa, instala todas las herramientas necesarias para hacer la investigación y así descubrir quién es el demonio que mora en esta casa. Я обращаюсь к светлым духам и прошу вас помощи. Вы можете сказать, что за сущность тут обитает в этом доме? Tim se encontraba por realizar una sesión con la Ouija cuando de repente múltiples objetos comenzaron a ser lanzados de manera violenta. Más adelante en la sesión con la Ouija, Tim comenzaría a preguntarle cuál es el nombre de este demonio, y esto desencadenaría más eventos paranormales. Я прошу помощи. Вы можете назвать имя или название сущности, что поселилась в этом доме? Подойди, скорее, к нему, Марс, к нему. Скорее, мне нужно тебе сказать. Ты можешь говорить. Я слышу тебя. La presencia que habita esta casa se estaba comunicando con Tim a través de un Spirit Box. Y Tim, al levantarse de la sesión, la cámara pudo registrar que el puntero de la Ouija comenzaría a moverse. Буква Э. Кто бы мне не ответил, ты можешь продолжить? Друзья, на доске мне показали только одну букву, y дальше ничего не происходит. Al acercarse al tablero, ve que solo la entidad le mostró la letra E, por lo que él intenta nuevamente ponerse en contacto con esta entidad para así descubrir la verdadera identidad. En una parte de la investigación, Tim decide revisar las cámaras a través del monitor y es cuando se llevaría una gran sorpresa.
Я подошел. Чего ты хочешь? Теперь ты мой. Что это значит? Твоя душа теперь моя. Я буду мучать тебя здесь, пока ты не сойдешь с ума. Этого не может быть. Не может. Этого не может быть. Не может. En los monitores, Tim logró ver un rostro aterrador que lo dejó totalmente paralizado del miedo. Tim menciona que esta no es la primera vez que ve este rostro, que ya lo había visto por primera vez cuando era un niño, y esta es la razón por la que él se queda paralizado del miedo, ya que es muy posible que esta entidad esté regresando a perturbar su vida. Ну, привет, ты скучал по мне? Прекрати это! Я вижу, что ты снова боишься меня. Т. Энд. Что это значит? Una vez más, el puntero se desliza en la tabla Ouija por sí solo, y esta vez muestra la letra D. Tim, impactado por el hecho, deduce que lo que quiere decir esta entidad es end, que traduciéndolo es final. Pero más adelante descubre que la entidad se hace llamar Entuku. Переместилось. Энту. Что это такое? Что за энту? Энтук. Энтук. Tim descubre que son entidades que se alimentan de los miedos de las personas, por lo que decide actuar y retirarse del lugar, ya que esta entidad solo quería alimentarse de su miedo y hacerse así más fuerte. Sin embargo, menciona también que dicha entidad no puede perseguirlo y que puede estar seguro retirándose del lugar. Pero cuéntame tú en los comentarios si te atreverías a enfrentar a tus peores miedos y que un demonio se alimente de ellos. Me encantaría leer
cuál es tu peor miedo en los comentarios. Si te gusta mi contenido, activa la campanita de notificaciones y disfruta los videos miércoles y sábados. Mis redes están abajo en la descripción y primer comentario. Te invito a disfrutar del siguiente video a continuación. Mi nombre es Danny Phantom. Gracias por ver.